Ok, comiencen. Hola, buenas noches. ¿Cómo están los que se están conectando en este momento? Yo soy Mauricio Fernandini y estoy encantado de participar en este webinar organizado por Caja Piura, teniendo nada menos que como invitada a una psicóloga, doctora, conferencista, mujer mediática que admiro mucho, que es Carmen González. Vamos a conversar con Carmen González. La conferencia ella misma la ha titulado Cómo manejar la fuerza y la tenacidad. En tiempos de pandemia hay muchas personas quizás que han optado por vivir en negación. También estábamos pensando los dos antes de empezar este webinar, ¿qué estará pasando con aquellos pesimistas, ¿no? Aquellos que uno se los encuentra en el camino, les da 5 soluciones y ellos crean 20 problemas, ¿no? Y así se va pasando la vida. Entonces, esa fuerza que habita en nosotros, esa perseverancia, esa tenacidad, si se ve mellada en medio de la pandemia, ¿cuán mellada puede estar? Y lo que nos queda de fuerza, ¿cómo lo deberíamos canalizar? Caja Piura organiza estas herramientas que celebro desde ya, porque es momento de hablar abiertamente de nuestros miedos, de las emociones negativas. Si estamos deprimidos, de repente hay un factor válido en medio de la pandemia. Hemos perdido trabajo, hemos perdido ahorros, hemos perdido un ser querido. Hay 70.000 muertos. 70.000 muertos es una cifra que en 20 años de terrorismo en el país perdimos a 20.000 peruanos. Imagínense, en 6 meses hemos perdido a 70.000. ¿Tenemos razones para estar deprimidos? ¿Cómo salimos adelante si es que no tonificamos precisamente nuestra fuerza, nuestra tenacidad, nuestra fuerza de voluntad, si no nos aferramos con uñas y dientes y con todo lo que tengamos al optimismo, a la esperanza, a la unión, a la solidaridad? De todo eso sospecho que vamos a poder hablar con la comodidad de siempre, con este lenguaje directo, eh, estas intervenciones que la doctora Carmen tiene en medios distintos, que son como una descarga eléctrica, ¿no? Que a cualquiera, hasta el más flemático, lo hace reaccionar. Así es que vuelvo a celebrar este webinar centrado en cómo manejamos esa fuerza. Si al final del día nos sentimos debilitados, hemos procesado qué acto hemos tenido que ha debilitado nuestra fuerza y esa fuerza que nos queda, ¿cómo la vamos a usar al día siguiente? ¿En pelear? ¿En situaciones negativas, pesimistas? ¿Cómo salimos de esto? Gracias, doctora Carmen González, por estar con nosotros y la A ti, escucho Fernando, a ti. atentamente en esta primera parte del webinar. Muy bien, empiezo entonces. Yo quería decirles, en primer lugar, que cada uno de nosotros, cuando pasan los días, no estamos quedando igual. O estamos mejorando o estamos empeorando. Si es que no estoy aprendiendo algo, ya sea de cosas concretas o espirituales, estamos peor, porque estamos más viejos y no hemos avanzado nada. Entonces, frente a un problema como el COVID-19, ustedes y yo, Mauricio, tenemos solo dos alternativas. O nos hacemos más fuertes o nos venimos abajo. En esta conferencia yo no voy a dar consejos porque estoy convencida que los consejos no sirven de nada. Los padres nos pasamos dando consejos y los hijos no te hacen caso. Así es que, y en general, ¿por qué? Porque como dice la sabiduría popular, el consejo entra por un oído y sale por el otro. ¿Por qué? Porque en el cerebro el lugar donde se reciben los consejos es el cerebro pensante, que apenas es 20%, y el 80% está en el cerebro emocional. Entonces voy a tratar de no dar consejos, pero que cada uno de ustedes se conecte con sus propias emociones. Miren, ustedes son empresarios. Cuando hay un negocio en dificultades, cuando va mal el negocio, se contrata a una persona que sepa.
Y entonces esta persona va a gestionar la empresa, va a querer salvar el capital, va a ver qué productos nos sirven, qué productos son buenos, si cambia de giro. Exactamente igual pasa con nuestro mundo interno, con esa empresa única que tienes tú y tengo yo. Es el alma, el mundo interno. No hay más quien gestione. Entonces, cada uno tenemos que aprender a gestionar. Y así como en una empresa puede haber productos que no sirven, desperdicios también, entonces tenemos que ver qué llevamos dentro, qué es lo que tenemos dentro. A veces tenemos productos feos porque somos medio pesimistas, depresivos, creemos a todo decimos no, nos creemos culpables. Y entonces con esa empresa, con esa yo, no voy a ir a ninguna parte. Pero felizmente, y cuando tengo esas emociones, como los muertos no tienen emociones, entonces sentir algo feo o bonito te consume energía. Cuando tienes una tristeza, que el cuerpo te pesa, ya no quieres levantarte, la cama llama a la cama, un montón de pacientes no se le quieren levantar. Acuérdense que cuando estamos en la cama todos somos bebés, hasta nos ponemos en posición fetal. Entonces empeoramos, pero estos productos feos que todos tenemos en el alma no están solos. También tenemos maravillas de emociones. Todos somos inteligentes. Podemos ser optimistas. ¿Acaso cuando eras niño no tenías creatividad y no inventabas cosas jugando con tus amigos? Entonces la creatividad la tienes. Otra cosa es que esté apagada y vamos a ver por qué. Todos tenemos alegría cuando somos niños y nada de lo que sentimos se desaparece ni se evapora, se encubre a veces. Entonces, y todos somos inteligentes. Mi maestro decía, mi maestro Saúl Peña, que cuando una persona inteligente se ve maltratada, humillada, nos da lo que se llama estupidez emocional. Ya no pensamos, y es lógico. Si mañana a ti estás en un duelo, muere un ser querido, no vas, ya no aprendes nada, pues no vas a aprender nada en ese momento, así lo leas. Entonces, todos somos inteligentes, todos somos optimistas, todos somos creativos. El asunto es ver por qué eso se ha desaparecido. Acuérdense, la inteligencia nos pertenece a todos. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es sentirse inteligente. Así como una chica puede ser linda, pero se cree fea. Yo he atendido a algunas Miss Perú y había una que yo la veía perfecta y me decía, pero doctora, ¿acaso mi cadera no está más grande? A ver, fíjese pues mi cadera. Entonces ella era bella, pero no se creía. Y lo importante es conocernos. ¿Se dan ustedes cuenta cómo puede ser que nacemos, tenemos nuestra alma, nuestro mundo interno, y no lo conocemos? Y no sabemos cómo funcionan esos instrumentos. Y vamos cómo, sintiendo de acuerdo a lo que nos provoca. Nos contestan mal, nos molestamos. Si es que va todo bien, felices. Viene el COVID, nos molestamos, nos deprimimos. No hay un manejo, es como que vamos con el carro, agarrando el timón y el carro se mueve solo. No, tú y yo tenemos que manejar nuestras emociones y para eso conocerlas. Y ahora vamos a ver y les voy a dar algunos mensajes como para que ustedes se puedan examinar. Entonces, es tarea de vida conocer nuestro mundo interno. Entonces, qué bueno que con el pretexto de COVID-19 podamos ver qué somos, cómo somos. Somos dependientes y cuando alguien nos maltrata, reaccionamos como resortes o somos independientes y podemos observar y no responder en forma automática. ¿Cómo somos? Hay gente que dice, no, yo soy bien bueno, ¿ya? Pero lo que pasa es que tú me fastidias. Ah, no, si no te fastidiaras serías loco de molestarte. Justamente se ve la madurez y el manejo de emociones cuando las circunstancias son feas, ¿no?
yo tenía un paciente, tengo un paciente que cuando vino el coronavirus estaba desesperado porque él vende unos productos por online. Desesperado, no quería salir de su casa, hasta pensaba en la muerte porque tenía seguro. Y ahora me dice, doctora, ya estoy cerca del 75% de ventas online. O sea que fue una tontería que yo pagara alquiler en Tomás Marzano. Fue una tontería. Miren cómo de todos los problemas podemos sacar enseñanza. Porque el mundo no es blanco ni es negro. El mundo es gris. Entonces cuando lo vemos negro tenemos que ver dónde está el blanco. O sea, nada es malo total. La cuestión es ver cómo es que enfrentamos. Pero además, el error es excelente porque el error nos enseña. Si yo levanto una pared de ladrillos y está chueca, qué maravilla que me enseñen. Sino que a veces, por razones que ya vamos a ver, cuando me muestran un error me siento muy mal. Ahora, siempre para comenzar hay una solución. Entonces, pero ¿cómo alguien va a sentirse bien? ¿Cómo alguien frente al trabajo que no tiene, que lo sacaron o que no vende, cómo en ese momento va a pensar de que todo le va a ir bien si tiene un registro que no se olvida jamás? No lo recordamos, pero no se olvida, está allí. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tengo dos criaturas, una que la he maltratado y la otra bien tratada, se olvidan el maltrato hasta los 3, 4 años, pero a los 6 una es alegre y otra es triste. Entonces le preguntamos, ¿y tú por qué eres así? No sé. Nadie es así. Nos han fabricado así en nuestros hogares y por eso, frente a un problema como el COVID, tenemos la obligación de mirarnos para reestructurarnos. Como alguien, un empresario, frente a un problema tan grande, estaba acostumbrado a tener ahí sus ingresos y de repente, ¿cómo va a estar bien si en el inconsciente, a pesar que no lo recuerda, le han dicho, por ejemplo, tú no sirves para nada, eres un desastre, aprende de tu primo, que él tiene buenas notas, o qué burro eres, o han preferido a un hermano, o los abandonaron, o les pegaron? ¿Cómo, cuando hablamos, cómo van a sentirse que son valiosos? Pero eso se puede desarmar, porque que me haya dicho a mí alguien cuando era chiquita no quiere decir que ahora soy, me lo diría porque estaba alterada. Entonces, acá lo importante es que sepamos que somos valiosos. Cuando hablamos de que no me siento valioso, la autoestima baja, no hay forma, en mi opinión, de decir sí vales, tú sí vales. No, más bien tengo que ver por qué me siento mal. Si me han maltratado, me han pegado, me han insultado, sería pues mal de la cabeza, de sentirme que valgo. El niño cree que no vale nada porque por un lado, como ama a los de su hogar y le dicen que no vale nada, tiene que creer. Entonces, así es como se instala la baja autoestima. ¿Y por qué? Porque tú y yo somos sensibles e inteligentes. Por eso hemos captado eso y nadie nos aclaró que a lo mejor no nos trataban bien porque a nuestros padres tampoco los trataron. Pero justamente tenemos allí dos grandes riquezas. Somos inteligentes y somos sensibles, por eso nos hemos dado cuenta. Entonces, eso, por esa razón es que no podemos, tú no puedes echar la culpa ahora de que te has deprimido al COVID. No, ha sido un detonante que puede servir para mover nuestros conchos, para saber que tenemos cosas por arreglar y qué maravilla, porque esa es la razón de la vida. Estamos en este mundo para ser mejores. Entonces nadie puede quedarse como lo hicieron. Ustedes viven en Piura,
tienen esa maravillosa, porque son lindas sus cerámicas de Churucanas, otras cerámicas. Está bien, a lo mejor no queremos ser así. Yo no soy cerámica para que me hayan fabricado. Me fabricaron a lo que pudieron, pero luego yo tengo que ponerme mis propios colores, yo tengo que pintarme. Y eso es lo que tenemos que hacer para sacar los colores feos, para sacar la depresión, para sacar la tristeza y poder ser como yo quiero. Cuando hay, y ahora empezamos, mire, cuando hay un terremoto, se caen las casas que no tienen estructura, se caen las casas que estuvieron mal hechas. Entonces, salvo pues que sea muy grande el terremoto, ¿no? Que sea un cataclismo. Así tú y yo nos caemos con el COVID cuando hemos tenido fallas que tenemos que arreglar, porque todo se puede arreglar. Entonces, nosotros traemos qué cosas, malas estructuras, porque nadie es perfecto, traemos miedos, traemos culpas que vamos arrastrando. Entonces, eso todos lo sabemos, tú sabes lo que tenemos. Tú sabes que eres temeroso, sabes que los jefes te pueden hacer sentir inseguro, ¿no es cierto? Tú lo sabes. Sin embargo, rara vez lo vemos porque cuando no es grande, estas emociones no son grandes, pasan piola y trabajamos, emprendemos. Pero cuando ya hay un peso más grande, una preocupación, esto se activa y entonces nos puede llegar a paralizar. Entonces, estas algunas claves que les vamos a dar, esto sirve no solo para los emprendedores que les ha ido bien y a lo mejor ahora se han caído un poco, sino para aquellos que ahorran en la caja Piura y han querido hacer cosas y nunca han podido hacerlas y han pasado mañana, pasado, mañana y no lo hacen. Entonces, o a lo mejor alguien que quería estudiar una profesión y no lo hizo y dice mañana, pasado, y no vamos a envejecer soñando. La vida hay que hacerla hoy, hoy tiene que ser, porque después vamos a hablar del tiempo, el tiempo no se compra en el mercado. Entonces, alguien quiso hacer algo y no lo ha hecho como pensaba, entonces vamos a ver ahora por qué. Vamos a ver qué nos ha pasado. Miren, primero llega el COVID. Miren cómo funcionan las cabezas, qué son los motores de las personas. Y pensar que cuando es la infancia no le damos importancia a los niños, los castigamos, etcétera. No. Lo primero que vino, fíjense, fue un mecanismo que se llama negación. No ver lo que están de delante de tus ojos. Veíamos que en España, en Italia, y lo veíamos como en un balcón. Lo veíamos y decíamos, qué pena, pobrecitos, cómo se están muriendo en Ecuador. Pero no pensamos que ya esa plaga nos venía. Entonces, miren cómo el cerebro engaña y negamos. ¿Y cuántas veces tenemos un empleado que queremos que no es bueno? Sin embargo, nos engañamos y seguimos. Un negocio está por quebrar y seguimos. Una vez leí en un documento de un norteamericano que decía que en nosotros, en Bolivia, en Ecuador, ¿qué pasaba? Que teníamos un negocio, lo poníamos, nos iba bien, pero nos encariñábamos con el negocio. Entonces empieza a bajar y hacíamos un mecanismo de negación. No, está muy bien. Y ya estaba bajando, no, porque sentíamos el negocio como una parte nuestra, no como una creación nuestra de la que teníamos que deshacernos, sino que creíamos que era una parte nuestra, mi estómago, no sé, mi brazo. Entonces, por esa razón decía de que acá no había tanto movimiento de pequeñas empresas que vendían y compraban, sino que las dejaban que ya quebraran. ¿Por qué? Porque no veíamos la realidad, porque a veces se tiene miedo de enfrentar la realidad. Entonces, lo que se trata es enfrentar la realidad. Entonces, vengo a decirles que todos podemos enfrentar las cosas bien,
y sacar las piedras del camino, porque de la depresión que hablaba Mauricio, de la pena, de la desesperanza, son piedras. No vamos a poder caminar si no tenemos piedras. Sí, antes no las veía así, pero con el COVID ya las veo delante, pues, de la pista, ¿no? No puedo arreglar. Entonces, ¿cuál es la primera piedra que todos tenemos? La ansiedad frente al COVID. ¿Qué es la ansiedad? Por ejemplo, una señora, viene su hijo de Chile y dice, "Ay, señor, ¿cómo estará? ¿Se caerá el avión? ¿Cómo será?" O sea, oiga, no se ha caído el avión y usted no va a poder adivinar lo que va a pasar. Ni siquiera podemos adivinar el próximo minuto, porque podría haber un terremoto y ya no sigue esta conferencia. Entonces, la ansiedad es ese sentimiento de querer saber lo que va a pasar. ¿Cuándo vamos a saber? Nunca. Puedo saber lo que me pasa a mí, puedo saber qué hacer, cómo hacer lentamente, porque estamos en un momento difícil, pero no voy a poder saber qué va a pasar. Entonces, ¿qué conversaciones tan absurdas es, pero qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? No, tenemos que ir viendo y mirando y vivir como nunca, aquí y ahora. Hay que ver aquí y ahora. Si hemos podido vivir en circunstancias normales, esta es otra normalidad. Ahora, que nos da rabia, claro, que nos da cólera que ha venido alguien y nos ha arrasado y no podemos encontrar culpable, también. Entonces, lo primero es la ansiedad y luego la angustia. ¿Qué es la angustia? Cuando ya yo sigo con la preocupación del COVID y del trabajo y solo en ese tema, se angosta mi cabeza. Entonces, me voy a solo pensar en eso. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cómo me la quito la ansiedad? ¿Cómo me quito la angustia? Ahí tengo que saber de que cada uno de ustedes tiene una ansiedad distinta. Cada uno. La ansiedad, decimos los terapeutas, tienen edades. Una persona que se enloquece, que grita, que quiere que los chicos hagan la tarea, es una ansiedad de bebé, como de alguien que quiere su teta y no le dan, entonces grita, grita. Esa es una ansiedad alta. Pero cuando hay una madre suficientemente buena, que su principal deber es tranquilizar al niño, entonces esa ansiedad ya no va a ser alta. Entonces, lo primero es que ustedes, si les viene una ansiedad, piensen que esa es de la infancia, no es de ahora. Las emociones se registran de 0 a 5 o 6 años, a pesar que las hemos olvidado. Entonces, ustedes piensen, si su mamá, si su papá fueron ansiosos, si les exigían, entonces ustedes nadie les calmó la ansiedad. Y con el coronavirus esto sale disparado. Entonces acá hay que pensar, ¿eran alterados los que me tenían? Mi mamá era ansiosa, mi padre era ansioso, entonces me contagié de esa ansiedad y soy como ellos, o me asustaban y me quedé ansioso. Ustedes, miren, así como hoy, si ustedes miran el techo, hay una lámpara, pero la luz no viene de la lámpara, llega por cables. La luz llega por cables. ¿De dónde? Del suministro. Entonces, las emociones que tú tienes vienen de la infancia, por cables, como cables, el suministro. Entonces, si en tu casa no tenían paciencia, si en tu casa tu mamá o padre eran desesperados, entonces esa ansiedad que tienes por el COVID te la han colocado y es tu obligación pensar. Momentito, esto es del pasado, ya estoy identificándome con las figuras de la infancia, porque ¿con quién nos vamos a identificar? O yo soy como ellos, o me han asustado y me quedo ansioso. ¿Has hecho la tarea? ¿No has hecho la tarea? Entonces, simplemente quisieron darnos lo mejor, pero no pudieron. Entonces, la ansiedad del COVID no es por el COVID, sino que jala, arrastra una ansiedad de la infancia. Y allí, la primera receta es que ustedes puedan ver a quién se parecen. Cuando ustedes piensan, miren lo que les digo, cuando se piensa, la emoción se va
Y les voy a poner un ejemplo que a todos nos ha pasado. ¿No ves que la emoción está en un sitio diferente al pensamiento? Cuando pensamos, ahí no hay rabia. Si ustedes no tienen rabia cuando leen la química, la física, no, no, no. La emoción está en otro sitio. Entonces, por ejemplo, ustedes están discutiendo en su casa con su mamá, su hermano, con quien sea. Están rabiosos, están en el cerebro emocional, rabiosos. Y en eso sienten que tocan la puerta. 10 de la noche. Ustedes inmediatamente le dicen, oye, ¿quién será? Solo de pensar quién será se les fue la rabia. Porque han pasado a otro cerebro. Entonces se pasa a pensar. Por eso hay que pensar y mirar cómo estamos. Alguien me cae mal, yo digo, oye, yo misma digo, oye, estoy que quiero estrangularlo, pero ya lo pienso. Y cuando pienso, se deshace la emoción. Si un infanticida, cuando está queriendo matar o matando a una mujer, él dijera, oye, pero ¿qué estoy haciendo? Yo he vivido años solo y ahora un año la conozco y la quiero matar, voy a ir a la cárcel. Si piensa, ya no mata, porque el Doctora, cerebro pensante está en otro lugar. vamos a pensar muchísimo, muchísimo en el tiempo para manejarlo de la mejor manera posible. ¿Ya cuánto me queda? La primera parte la hemos terminado, nos hemos excedido unos minutos, Qué pero pena. no, pero hay una segunda parte. Ya, muy bien. No se ha terminado el webinar. Hemos Ya. llegado a la primera parte del webinar y hay muchas personas, más de 250 personas en este momento conectados. Queremos agradecer a Caja Piura, especialmente al directorio y a la gerencia mancomunada de Caja Piura, por promover la capacitación de los clientes a través de este tipo de eventos. Este es el segundo evento que hace Caja Piura y estamos sumamente agradecidos. La doctora Carmen hizo una alusión a la cerámica de Chulucanas, que tiene una denominación de origen internacional, única, no hay otra igual. La cerámica de Chulucanas se ganó una superdenominación. Y además es uno, o quizás el departamento del Perú más completo, tiene una sierra maravillosa, ¿no? Ayabaca, Canchaque, Huancabamba, sus playas, tiene cosas completísimas. Entonces, vamos pensando en el potencial que sigue teniendo Piura. Es hermosísimo. No solamente podemos sentirnos orgullosos de su cerámica, que tiene un sitial internacional, sino de todos los recursos que hay en esa zona. Completo. Sierra y costa. Doctora, ahora tengo preguntas del público Ya. para usted, ¿no? Ya. Está bien. Hay una primera que dice lo siguiente. En estos tiempos, mi mente es una fábrica de pensamientos negativos. Se instalan y se suceden unos a otros sin que yo pueda detenerlos. ¿Hay algún ejercicio, sugerencia, consejo, técnica, lectura para generar pensamientos positivos? Ya, mira, eso se llama culpa perversa. Es como que, por ejemplo, tú tienes un hijo y él te dice, papá, voy a hacer hoy un juguete, voy a armar un juguete. ¿Qué pasa si tú le dices, no, te va a salir feo, esto no te sale, ¿ah? Entonces, yo tengo un papá agresor. Nosotros tenemos partes agresoras nuestras. Sería lindo que venga la mamá y le diga, sí puedes. Entonces, en esos casos, ¿por qué la gente tiene pensamientos negativos? Porque en algún momento de su vida se ha autocastigado. Estoy segura que a esa persona le han dado un maltrato y ella ha odiado en ese momento. Somos mamíferos y odiamos, así como el perrito que me patean al perro, yo también me molesto. Y el niño ama y odia porque tiene emoción y no hay que ser culpables. Entonces, como se ha sentido muy agresor, en algún momento se ha sentido que es malvado. Y cuando se instala un fiscal malvado, todo te va a salir mal. Piensas, para eso hay que crear un defensor de ti, como si viniera una mamá buena y te dijera, todo te va a ir bien. Entonces la persona tiene que identificar por qué estoy pensando mal, por qué pienso mal. Voy a sacar a ese fiscal y no, me va a ir bien. Uno tiene que ser su propia madre
y tratarte como tratarías a tu hijo o hija. Bien, siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo puedo explicarle a mi equipo de trabajo que debemos recortar gastos por la recesión, por la crisis, sin que se pierda el compromiso con la empresa y la motivación? Les corto. Perdón, ¿puedes repetir la primera parte? Sí. ¿Cómo puedo explicarle a mi equipo de trabajo que debemos recortar gastos por la recesión y mantener vivo su compromiso con la empresa? Claro, yo creo que la palabra más maravillosa para mí, la frase, es aceptar la realidad. Y todas las patologías tienen que ver con la realidad. El más sano ve la realidad. El que no ve la realidad se enloquece y se pone un sombrero y dice que es Napoleón. Entonces, la mejor manera es hablar con la realidad. Yo, esta empresa, quiero que siga, pero definitivamente no tenemos los ingresos y vamos a tener que todos amarrarnos. Estamos una cosa común, entonces tenemos que salir adelante. Esto es como un barco. Si no votamos algunas cosas, que en este caso pueden ser salarios, un poco de salarios, nos vamos a hundir y tenemos que salvar el barco y tú vas a salvar el barco. Es la realidad, porque no vamos a tener hoy pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces, aceptar la realidad, pero decirles con la mayor sinceridad, los empleados sienten, todos sentimos cuando hay una cosa auténtica, cuando llega la austeridad, pero no que uno tenga más comodidades que el otro, no, el que dé el ejemplo, el jefe de austeridad. A pesar, la tercera y última pregunta para ir con la segunda parte del webinar. ¿Ya? La tercera y última pregunta. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, ¿existe una estrategia para mantener motivado a todo el equipo de trabajo? Sí, claro que sí, porque para eso ya es un trabajo para los gerentes, ¿no? ¿Cómo hacer? Yo tengo que saber más o menos hacer un promedio, este trabajo hemos hecho la vez pasada en el Banco Mundial, cómo tengo que trazarme la estrategia de ver cómo son las emociones, quiénes son los líderes. No voy a poder trabajar yo solo si soy el jefe. Entonces tengo que trabajar con los líderes, no tienen que ser los jefes del trabajo, sino las personas que lideran sus emociones. Y con ellos tengo que trabajar, tengo que hacer el listado. Tú trabajas con 6, ¿cómo es esto? Para que a cada uno se le pueda dar un trato especial. Porque como he dicho en la primera parte, no es que no quieren trabajar bien, sino que arrastran problemas de la infancia. Hay personas que trabajan bien cuando se les motiva, otros que les gusta trabajar con el reloj encima, otros que rivalizan entre ellos. Entonces ahí tiene que haber el líder, tiene que trabajar con los líderes y estar todos manejando las emociones. Las emociones son el motor. Se puede hacer maravilla, está comprobado de que no es el sueldo lo que motiva, sino el trato. Doctora, una última pregunta. Ya. Las personas que nos están escuchando y son parte de la comunidad de Caja Piura, porque son ahorristas, porque son prestamistas, porque trabajan dentro de la organización, quizás han perdido a un ser querido y no han hecho el ritual convencional de un velorio, de un entierro. ¿Cómo podemos ayudarlos a hacer un duelo, si cabe la palabra sano? Los duelos se tienen que hacer. Muy bien, ese tema es largo, pero nosotros tenemos en nuestro Facebook un video que yo he hecho únicamente para las personas que han perdido a seres queridos. Incluso Manuel Chaprado nos dio su música, entonces ahí está, en el Facebook Clínica de las Emociones, Carmen González, lo bajan, ahí lo escuchan. Pero yo se lo voy a pasar al gerente, a no sé quién, al jefe será de la Mutual Piura, o de la Caja Piura, para que también lo pueda pasar y ponerlo en su página. Bien. Porque si no nos demoraríamos mucho. Perfecto. Pero es lindo y eso está perfecto, está muy bien hecho, está, ¿ya? Está creado y esa es una herramienta para empezar. Quiero volver a agradecer al directorio y a la gerencia mancomunada de Caja Piura por promover la capacitación de todos los clientes a través de este tipo de eventos que son completamente gratuitos. En la primera parte, Carmen González ha centrado muy bien la importancia de pensar,
de racionalizar como un repelente de emociones negativas, de sentimientos negativos. Si pensamos y racionalizamos, vamos a crecer y vamos a salir airosos en medio de esta adversidad. Pensar es algo que no debemos dejar de hacer. Vamos ahora con la segunda parte de esta conferencia, Ya, ¿no? vamos a hablar, vamos a ponerle ahora el énfasis en la tenacidad. Pero Correcto. sin embargo, ya sabemos todos que llegamos a la adolescencia o a la adultez y llegamos también como socios de Caja Piura o como empresarios que sacan créditos, llegamos con un camino por hacer, pero piedras por sacar, que no veíamos, pero ahora las vemos con el COVID-19. Entonces, cada uno tiene sus emociones de miedo, de rabia, que hay que colocarlas en la infancia. Uno tiene que reconocer, uno tiene que decir gracias mamá y papá por lo que me dieron. Me han atormentado, me han dado cosas lindas, pero ya, el padre y madre da lo que puede y no da lo que no puede, porque si no seguimos arrastrando hasta ahora. ¿Cuántas personas se van donde los padres y siguen discutiendo? Y eso nos come energía. Los muertos no sienten nada, eso nos come energía y necesitamos descargar eso para que salga toda la inteligencia, nuestra creatividad, nuestra tolerancia. Bueno, entonces todos tenemos una fuerza emocional que se reduce con la ansiedad, la angustia, pero ahí hay que trabajarla. ¿A quién me parezco o cómo me han tratado? Y explicar sin reclamar a nadie. Entonces, ese stock que llevamos adentro hay que hacer un inventario de la... ¿Por qué? Porque si no lo consumimos, ese stock de fuerza emocional que todos tenemos se consume con las quejas. Si ustedes tuvieran que describir a sus amigos que trabajan en la caja o a su familia, podrían poner, este es un quejoso, este es un rabioso, y eso consume energía y se contagia. Porque si yo veo un rabioso, me despierta mi rabia. Si veo un deprimido, me da pena. Así como la alegría y el entusiasmo, las emociones son como un imán que va a jalar lo que tenemos. No es que si Mauricio está alegre, él me pasa su alegría, no, me despierta la mía, pero también pueden ser emociones negativas. Entonces, ¿qué cosa es la tenacidad? ¿Qué cosa es la tenacidad? Es una fuerza que nos va a impulsar a no decaer. Cuando las empezamos bien, en eso vienen problemas y la tenacidad nos va a hacer que sigamos en el empeño, que no decaigamos. La tenacidad se aplicaba antes solo a los metales. ¿Cuál es un metal tenaz? El que no se dobla, el que no se rompe, el que resiste. Y eso tenemos que ser de a pocos, pero sí se puede, ¿no? Entonces, he visto que la tenacidad, ¿quiénes son los más tenaces? Los que son optimistas y tienen esperanza. Sí voy a poder, un poquito más de esfuerzo, un poco más. Porque cada vez que hacen esfuerzo, así no resulte, están demostrando que tienen resistencia y hay que reconocer nuestros propios méritos. Cuando uno es adulto ya no espera méritos de nadie. Yo me reconozco, yo soy mi madre y padre y yo me reconozco mis méritos. Entonces, la desesperanza, ay, va a ir mal, es un veneno para poder caminar bien. Es un inmenso veneno. ¿Por qué? Porque mata las ilusiones, porque mata la motivación, mata la energía. Si Mauricio me dice, Carmen, voy a hacer esto, mejor no lo hagas, oye, mejor no. De repente te sale mal, amigo. O sea, es veneno, mata las motivaciones. Entonces, para motivarme, no necesito que me digan si puedes, sino yo descargar ese veneno que es la desesperanza. Pero ustedes me preguntarán, ¿por qué razón tenemos desesperanza? Todo es de la infancia, recuérdenlo, todo. ¿Cómo se fabrica? Así como la ansiedad, el miedo, ¿cómo se fabrica la tenacidad? Se fabrica la desesperanza, que es el que ataca. La desesperanza ataca la tenacidad para no seguir en la lucha. Es como por dos vías. O primero, he tenido padres con desesperanza, negativos, que todo nos sale,
O de lo contrario, y esto es muy importante, cuando éramos niños, hemos querido que nuestros padres cambien porque no nos gustaba su trato. Entonces yo decía, ahora mi papá va a cambiar, mi mamá ya no me va a pegar, mi papá va a cambiar. Pero nadie nos dijo, tu papá no va a cambiar, oye, si no una terapia no va a cambiar, porque es así. En su casa su mamá y papá lo trataron así, un poco lo rayaron, no te va a... Entonces, como no lo sabes, el niño tiene esperanza y como no viene, y no viene, llega el momento en que dice esto no tiene arreglo. Y entonces se instala la desesperanza, ya no espera cambio. Y esa desesperanza es un cable que viene como de la luz del suministro y se instala. Entonces a todo le voy a aplicar la desesperanza porque es mío. De ahí la importancia de conocer nuestros cables. Entonces, nadie nos dijo, no, lo que pasa es que tu papá era así o mamá no quería molestarte. No, yo, niño, he dicho, no cambian, ahí termina. Entonces pierdo la esperanza, estoy triste, pierdo la motivación. Puedo tener motivación mientras me la dicen. Sí, puedes, sales, saltas, pero después otra vez te apagas. Entonces yo tengo que ver el origen, así como en un gras. Yo veo la hierba mala, para sacarla, si no mi gras no camina, yo tengo que reconocer en mí la desesperanza, ver por qué, porque ustedes son inteligentes, pueden saber cómo eran en su familia, los que lo formaron, porque somos plantas que hemos tenido jardineros y tenemos que sacar nuestras propias hierbas malas. ¿Que es difícil cambiar? Sí, pero todo lo valioso es dificultoso, además no somos niños. Hay un fenómeno que va contra el avance que se llama resistencia. Las personas, cuando se acostumbran a sufrir, se sienten víctimas. Escuchen, mire, si yo soy una soy sufrida, entonces siempre va a haber detrás alguien que me agredió. Entonces el que sufre en el fondo odia y echa la culpa a los demás. Entonces no es solo el pobichito, no, hay un culpable de que sea un pobichito o una pobichita. Entonces hay que, a pesar de que no tengo que responsabilizar a nadie porque nadie me hizo voluntariamente un daño, yo tengo que arreglarme, yo sola. ¿Y cómo me tengo que arreglar? Saber que hay una parte mía que quiere seguir jodida. Hay una parte mía, de todas maneras. Y yo me acuerdo que en la cárcel había un señor que ya le habían dado, ya tenía que salir. Y lo visitamos la cárcel y decía, ¿cómo hago? Me quiero quedar, porque no conozco a nadie, porque acá ya tengo mi negocio, doctora, por favor, hablen con el gerente de ahí de la cárcel, quiero quedarme. Es el fenómeno de la resistencia. Entonces, cuando decimos quiero ser feliz, es verdad, una parte, pero hay otra parte de la enfermedad que quiere quedarse. Porque cuando yo estoy triste, en la casa todos preguntan, Carmen, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Ahí me gratifico. Entonces, tenemos que luchar contra una parte que quiere seguir mal. Ahora, muchas veces, ¿por qué no soy tenaz? Porque quiero seguir en el drama. ¿Por qué? Por culpa. Exactamente el caso de la señora que llamó, la señora que que hizo la consulta. Cuando una persona ha tenido muchos odios en mi infancia, y ahí tengo que decir que todos deseamos que papá y mamá se muera, es normalazo. Cuando en la infancia ocurre eso, me siento mala, entonces siento que no merezco nada. Entonces ahí es donde me tengo que decir, yo merezco todo, esto es un problema que tengo psicológico. Yo me he sentido mal de niño, pero no tengo por qué sentirme culpable de nada, porque nosotros no somos culpables. Pero desde hoy ustedes salen de esta conferencia y tienen que cambiar el sentimiento de culpa por el sentimiento de responsabilidad. Son responsables de gestionar sus emociones. Ahora ya nadie le echa la culpa a otro. Yo soy. Incluso si hay un matrimonio donde uno le pega todos los días y la otra llora, esa que llora es agresiva pasiva porque permite que la maltraten, para odiar, porque los que sufren odian en silencio. Entonces, cada uno de nosotros es responsable. Nada de sentirnos culpables. Ahora, tenemos que remodelarnos con esto de ver quién eres.
cómo eres, de dónde vino, sin echar la culpa a nadie, entonces tienes la obligación de remodelarte, porque no hay uno como tú. Pero además otra cosa, que las emociones consumen energía y todos no tenemos la energía igual. A los viejos ya tenemos menos energía y tenemos una cantidad, la energía no es infinita. Tú tienes un poco de energía, otro tiene otro poco de energía, tiene su energía, entonces no la voy a consumir con emociones feas, tengo que encontrar rápidamente la solución viendo el origen, porque entonces es como que nosotros vivimos por energía, por la fuerza. ¿Cómo va a ser que teniendo lavandería voy a botar el agua? Y la energía se va en renegar, en gritar, en tener pensamientos feos. Entonces allí es donde hay que trabajar y decir, no, ¿por qué pienso feo? ¿Por qué soy mi enemiga? Y crear una defensora, no, me va a ir bien. Entonces, nosotros, y resulta arreglar el motor, porque nosotros no solo somos miembros de la Caja Piura, somos seres humanos, miembros de una sociedad, miembros de una familia. Entonces, si yo arreglo mi motor, voy a mejorar en todo. Si yo arreglo mi motor de mi auto, voy a mejorar cuando vaya por la avenida Argentino por Huacho. Entonces, tenemos que sacar las emociones feas, viendo con quién me identifiqué de mi casa o quién me trató mal y pensar que no lo hicieron de malos para que esa emoción se desaparezca. Entonces, pero además tenemos un tiempo de vida. Nacemos cuando suena una campana y nuestro reloj está caminando, nunca se para y va a sonar cuando ya moramos. Entonces, ¿acaso el tiempo es infinito? ¿Acaso se compra en el supermercado? Entonces tengo que aprovechar mi tiempo de vida. Yo les pregunto a los que están escuchándome, un hombre de 40 años, una mujer de 50, ¿qué piensa hacer los próximos 20 años? Supongamos que viviera 20 o 30. ¿Qué va a hacer? La gente, la angustia hace que vive el presente y no me doy cuenta que tengo que proyectarme. Mis hijos se casarán y yo cómo me voy a quedar. ¿Me voy a hacer una carga para ellos? ¿Cuándo me voy a jubilar? ¿Voy a poner un negocio paralelo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces tengo que gestionar mi vida, mi futuro. No puedo llegar al futuro esperando que me vengan a buscar mis hijos. No, no, no. Cada uno tiene que ver sus cosas. Además, no hay los viejos pobres son maltratados, ¿no? Entonces hay que gestionarse uno, ¿no? Entonces es importante sacar el jugo a la vida. En nuestra máquina interna tenemos que aceitarla, estar bien, observarse, es importante observarse. Algunos dicen que es bueno reírse porque dice el doctor Pérez Alvela que se engaña al cerebro. El cerebro escucha también lo que tú dices. Eso dicen también los neurolingüistas, creo. Entonces tú también tienes que ver lo bien que estás, sonreírte, cada vez que tú descubres una emoción tuya, no echar la culpa. Cuando alguien dice, no, tú tienes la culpa porque tú me pones triste, ¿cómo es eso? ¿Acaso entran a mi alma? No, es que yo soy bueno, pero cuando tú me molestas ya no. Justamente la madurez se ve cuando hay conflictos y problemas. Entonces, acá lo importante es que también te des cuenta que tienes una vibra buena. Cuando ves el mundo con alegría, entonces tu vibra es buena y todo se va a contagiar en tu casa y la gente te va a sentir mejor. Está comprobado que las personas que ayudan a los demás se sienten tan bien que les sigue yendo bien, pero no porque lo premia del Altísimo, no, sino que como estás contenta contigo, la gente te siente y te abre puertas. Entonces, el peor negocio es quedarnos a ver, ahorita con qué cara tienen, a ver. Vaya, observen, se suben al microbús, ¿qué cara tienen? Yo a veces subo al micro y veo unas caras de drama. Cuando no, ¿qué les está pasando? Parece que están por morir. Obsérvense, obsérvense. Y bueno, yo lo que quisiera es que desentierren la fuerza que tienen, sacando las piedras, sacando las penas, sabiendo de que pasó ya. Yo no puedo estar lamentándome del pasado ni que me pegaron. Yo no puedo lamentarme. Es como que yo me lamente que mi chompa se la llevó el río. Ya se la llevó cuando tenía 12 años. No voy a hacer nada. Ya se la llevó. Aceptar la realidad, pero aceptar que hoy por hoy
yo soy mi madre, yo soy mi padre, de mí depende mi futuro y que no somos bonsáis. No, todos podemos ser árboles, todos. El bonsái aparece cuando en el oriente, de las lluvias, las cabras se comían las raícitas de los pequeños arbolitos, entonces los monjes tibetanos los recogen, los llevan y los ponen en unos lavatorios. Y hasta que el árbol, ellos sentían cuando el arbolito bonsái les decía, ya es tiempo que me lleves. Acá se ha hecho un negocio y son chiquititos los árboles y se quedan, pero se quedan chiquitos. Nosotros no somos bonsáis. Nosotros podemos ser árboles enormes y para eso nos tiene que dar el sol, la sombra, la lluvia. Pero todas esas emociones las tengo que gestionar sabiendo que tengo dentro inteligencia, fuerza, tenacidad, creatividad. Eso nos pertenece a todos los humanos. Y si no se sienten así, es porque hay que desenterrar. Creo que, no sé si hay preguntas. Sí, hemos justo cuadrado perfecto el tiempo de la segunda parte. Y ahora que usted mencionaba que no somos bonsáis, todos tenemos el potencial de ser un gran árbol, yo no me puedo olvidar de la belleza de los algarrobos, que en este Ay, qué momento lindo, deberían ¿no? inspirarnos, ¿no? Porque con tan pocos recursos, en medio de la nada, desarrollan con una potencia, son eternos, son eternos. Entonces, me parece que precisamente Piura además tiene esta resiliencia de haber superado fenómenos del niño. Ahí donde la naturaleza se ensañó contra esa región, ellos son un ejemplo de coraje, de fuerza, de revertir la adversidad, y ahí están. Yo estoy absolutamente convencido que van a seguir sus consejos y van a salir mucho más grandes de los que ya son, porque si revisamos su historia reciente, no solo me refiero a este fenómeno del niño, sino el del 83, ¿no? Quizás hay muchos jovencitos, tenemos en este momento, Carmen, más de 500 participantes y muchos no Qué nacieron bonito. en el 83. Pero en el 83, Piura parecía Venecia, estaba completamente inundada y cerrada, aislada, no podías conectarte a nada. Fue feroz. Se reinventaron, crecieron y tienen, insisto, creo que tú y yo tenemos que hacer turismo vivencial apenas se Ya, pueda en Canchaque, en Ayabaca, en qué Huancabamba. lindo, ¿no? Tienen En vivencias. Piura ahí están los brujos también, pues, ¿no? Eso, por ejemplo, es una beta que atrae al mundo entero. La Sí, chamanería. ¿Quién no quiere, no, presenciar un ritual que tiene que claro, ver con el mundo prehispánico, con las lagunas, claro. con los apus? No, es fabuloso, Piura. Yo parezco embajador de Piura. Es una tierra a la que yo le tengo mucha gratitud, pero sí, fantástico. Hay una primera pregunta referida justamente a los que gustan victimizarse, ¿no? Que en medio de la pandemia es como que han encontrado herramientas favorables para aumentar su victimización. El núcleo, el equipo de trabajo, cuando identifica a un colaborador que gusta de victimizarse, ¿cómo lo debe hacer reaccionar para que deje esa estrategia negativa que empobrece al resto del equipo? Lo que diría es, iría, porque el que se victimiza es muy agresor. Siempre hay una depresión guardada y es bien agresor. Siempre te has, a lo que tú le digas, por ejemplo, tú le dices a uno que se hace la víctima, hermano, pero ¿por qué no debería ser así? No puedes decirle, porque te dice, ah, sí, yo tengo todos los efectos, pues, ¿está bien? Soy un desgracia, pues, ¿está bien? Entonces, a él hay que decirle, hermano, lo que me dijiste me dio pena, ¿sabes? Entonces, porque todos te queremos, entonces hay que ver cómo hacemos para que salgas de tu pena. Y quizás buscarle una ayuda, ¿no? Porque si no, solo no, porque el pobichito siempre te va a decir, sí, soy la desgracia. Porque lo que quiere justamente, para que sea víctima, hay un agresor. Entonces está invitando con su cara y con su actitud a que lo agredas. Y para reafirmar que es una víctima. Entonces hay que decir al revés, tú me das, oye, me dio pena lo que dijiste, pero deberías buscar ayuda, hermano, ¿no? Por ahí, es la única manera que conozco. Perfecto. Ahora, preguntan, hábitos de vida, lecturas, música, rutinas deportivas, que nos puedan
llevar a un universo de optimismo y de esperanza? Yo creo que para mí la raíz es lo que hemos dicho, que son las emociones, pero sin embargo todo ayuda, todo. Ayuda mucho la meditación. Pueden llamar a Brahma Kumaris, pueden hablar con, ay, no me acuerdo, Noni es la jefa de Brahma Kumaris, y hacen gratis, les hacen meditación, que es buenísimo, yoga, todo eso. Claro, lo que pasa es que se está descargando energía y ya no queda la energía tan grande como que la hierba mala queda chiquita, se corta. Pero de todas maneras es importante indagar en nosotros, porque dicen que cuando somos viejos todos somos iguales a nuestra caricatura, Ujú. ¿no? El caricaturista te toma pues como eres. ¿Y es por qué? Porque los defectos y las fallas ya salen hasta en el rostro. El que es deprimido se pone más deprimido o a veces muy rabioso porque detrás de la depresión está la cólera. Por eso las señoras que muchas veces sufren en los matrimonios, cuando ya pasan los años se ponen como fieras, te molestas porque siempre han guardado su dinamita, ¿me entiendes? Sí. Entonces, allí sirve todo, porque hay vida saludable, pero no creo que sea lo único. Hay que tratar de hacer una terapia, hay que ir a meditación también, que puede ser una alternativa en lugar de terapia, y sí mover el cuerpo con deporte y con todo. Todo es bueno. Entonces hay muchas herramientas. Ahora, pregunta, ¿debo permitir que el equipo de trabajo consuma noticias en exceso y traiga noticias negativas al resto del equipo? ¿Cómo Claro, debo dosificar la ahí información en tiempos de pandemia? ya, lo que hay que decir ahí es que hay que traer yo diría, ¿no? Que el gerente, por ejemplo, pueda traer, hay artículos no te lo traiga como él, porque siempre, entonces se va a despertar como una insidia. Entonces yo, si fuera, esto fuera mi caso, yo le traería, digo, chicos, o ¿cómo están? Voy a leer un artículo, porque yo he estado consumiendo mucho en mi casa y me he dado cuenta que hacía daño a mis hijos, igual debe pasar acá, Ujú. porque al agresor hay que tenerle un cuidado extremo, no lo puedes enfrentar. Entonces yo le diría eso, mira, me dieron a leer este libro y ya he dejado en mi casa de consumir. Y yo creo que se los traigo para que acá ya no consumamos. ¿Qué les parece? O sea, convencerlos, ¿no? Porque la gente, cada uno de nosotros tiene sus debilidades y hay que saber por dónde entras, ¿no? Y Bien, menos si se lo dices en público, ¿no? En público hay que decir que leíste y ya, porque en tu casa ya te decían que es mucho. Siempre es bueno hablar de uno para que los demás, para que no se vea que es una cosa directa. ujú. Insisto, hay más de 500 participantes. Les agradecemos a todos y cada uno de los que se han sumado a este webinar con Carmen González. Vamos a hacer, lamentablemente, la última pregunta. Muchas se han quedado pendientes. Ya, lo que quieras. Sí, la última, porque el tiempo es el tiempo y Claro, se nos está agotando. ya. Entonces, hay un internauta que pregunta, mencionó a los odiadores que debilitan en el camino su relación con la tenacidad. Las personas que no están conscientes, que están inmersas en resentimiento, ¿se les puede hacer ver que se están dañando a sí mismas? Claro, pero yo creo de que a un odiador, siempre, por ejemplo, el pobichito es un odiador. El deprimido siempre se ve la pena, pero el odio está debajo. Entonces, yo creo que no en forma directa, siempre en la familia, el odiador tiene alguien con el que hace alianza. Entonces, quizás hablar con él, ¿no? O poder decir, yo estuve en una conferencia y mira cómo dicen que la pena, la rabia, consumen energía, ¿no? Entonces, hablarle por el costado, porque si no es bien difícil, no lo van a reconocer porque un odiador sabe desde qué hablas. Para mí la técnica mejor es de la media frase. ¿Cómo así? Si yo te digo a ti, Mauricio, mira Mauricio, yo quiero decirte algo. Inmediatamente tú pones todos tus cañones. A ver qué quieres decirme, ¿no? Si yo te digo, mira Mauricio, yo creo que esto, tú no lees bien, Mauricio. Así que yo creo que inmediatamente, ¿y por qué? ¿Quién te ha dicho? ¿No? Pero Claro. si yo hablo con media frase y entonces te digo, no te entendí lo que me dijiste, no sé por qué no te entendí, ¿no? Ojalá que no ocurra eso con los demás, ¿no?
Entonces, no esperas porque te hablo como media frase, ¿entiendes? Como que no hablo con sujeto, verbo y predicado. Si no te estoy hablando, no te entendí, tú no sabes qué es. Leíste y no te entendí mucho. No sé por qué me pasó o no sé cómo está tu dicción, no sé. Entonces, así, con los agresores hay que tener un cuidado extremo, con los, para decir los defectos tienes que tener un arte, porque si no, te das el gusto de decir, crees que has cumplido, pero el otro no te hace caso. Bien, hemos llegado al final del segundo webinar. Agradecemos a todos por su participación. Reiteramos el compromiso del directorio y la gerencia de Caja Piura con el crecimiento y desarrollo de nuestro grupo objetivo, la micro y pequeña empresa en todo el Perú. Vamos a continuar con estas charlas, estas conferencias, estos webinars gratuitos, ¿no? Les recordamos que esto lo pueden volver a ver, ¿no? Esta ponencia, compartirla con un amigo, con un familiar, a través de las cuentas de Facebook, Instagram, YouTube de Caja Piura. Se va a quedar colgada en el ciberespacio, van a poder volver a escuchar a Carmen González y reitero mi agradecimiento por la confianza y gracias, Carmen, gracias. Has dicho cosas interesantes. No, No te solo eres un presentador, has sido como un coterapeuta. Gracias, Carmen, muchas gracias. De verdad que siento mucha gratitud y mucha admiración por los piuranos y es genuino lo que he dicho. Claro. Han revertido las adversidades más feroces de la naturaleza y estoy seguro que de estas salen adelante. Estoy seguro. Y el próximo webinar, 15 de octubre. Eso es. Te mando un fuerte abrazo, Carmen. Yo también a ti. Ha A sido todos, a los valiosísimo 500. escucharnos, ¿no? Y siempre nos dejas así zamaqueados y agradecidos. Mañana será otro día, vamos día por día y vamos a conquistar lo que nos vamos a proponer, estoy seguro. Hasta una próxima oportunidad. Adiós. Chao, chao.